Voy a presentar a Alicia Leos Giudice, que es psicoanalista, es la directora del Centro de Atención por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el área psicoterapéutica. Ahí está. Muy bien. Bueno, Alicia va a comenzar, tenés 10 minutos, yo lo voy a empezar a controlar así no nos pasamos, y después nos va a quedar un tiempo para que podamos hacer preguntas. Gracias, Alicia, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Lorena, y saludo a todas y todos, y bienvenidos a este espacio, y bueno, espero que podamos aportar, reflexionar y brindar algunas de las cosas que fuimos aprendiendo en tantos años. Esta comisión se llama Identidad. En Argentina, si hablamos identidad, hablamos del derecho a la identidad, entonces hablamos de Abuelas de Plaza de Mayo. Abuelas de Plaza de Mayo, con su lucha, que cumplió hace poco, el mes pasado, 43 años, fue para localizar a sus hijos secuestrados, desaparecidos, y a sus nietos también secuestrados y desaparecidos, y los que fueron naciendo durante el cautiverio de sus padres. Entonces, encontramos que abuelas dieron a la sociedad algunos significantes que tuvieron características especiales: derecho a la identidad, restitución, apropiación y filiación. La filiación era algo conocido, pero con su accionar, abuelas desplazó el discurso conocido para dar lugar a cuestiones nuevas. Y una de las cuestiones que pudo hacer abuelas es diferenciar adopción de apropiación. Recordemos que la apropiación es una práctica cuando hay tráfico de chicos, el conocido como tráfico de bebés, cuando el pasaje de una familia a otra o de una persona a otra no cumple con la legalidad. Entonces, en ese caso se naturaliza y se habla de adopción, pero adopción solo es la que tiene una inscripción legal. Entonces, abuelas en su accionar clarificó aún más la diferencia entre adopción y apropiación. En inicio eran 12 mujeres que buscaban a sus hijos y se encontraron que también tenían que buscar a sus nietos, y se unieron en esta búsqueda en común para inventar formas de instituirlo vivo. Para aquellos que hace años que conocen abuelas, yo recuerdo la primera frase que decían las abuelas era restituirlos a la vida. Es decir, agregamos que era anudarlo a lo deseante familiar. Fueron niños que habían sido secuestrados, pero que no habían sido abandonados. Esa es una de las improntas de abuelas, que buscaban nietos que no habían sido dejados por los padres, sino que habían sido arrebatados, y en ese sentido completan las generaciones necesarias para que una transmisión se cumpla. El psicoanálisis nos enseña que se necesitan 3 generaciones, y acá tenemos abuelas, padres desaparecidos y nietos buscados, y en muchos casos 130 encontrados. Hoy en día nos encontramos con que se han agregado nuevas generaciones, porque hay bisnietos ya nacidos, hay nietos de nietos, entonces ya hay muchas más generaciones involucradas en esta situación, y en donde también sabemos que si hay algo que no se tramita en una generación, subjetivamente, a nivel psíquico, tiene consecuencias en las generaciones siguientes. Entonces, abuelas no solamente logra intentar buscar a sus nietos, ya les digo que fueron secuestrados, sino también aportan lo vivo a la sociedad y aportan algo relacionado con la salud, con la llamada salud mental. Entonces, al buscar a los nietos los sacan del anonimato. En la apropiación hay una situación de anonimato, aunque le pongan nombre y apellido, pero quedan anónimos respecto de los orígenes. Entonces, abuelas ha logrado sustraerlo del anonimato de la apropiación y enlazarlos a lo deseante familiar. Yo siempre señalo que la búsqueda de abuelas se hizo porque tuvieron un deseo decidido. No es solo mera voluntad de hacer las cosas, sino que hay un fuerte deseo. Recordemos que el deseo es lo que
hace mover el aparato psíquico. Entonces, ese deseo es lo que impulsó para lograr formas nuevas para lograr la búsqueda de los nietos y hacerlo con los aparatos del Estado. Eso también es una enseñanza de abuela. Nunca buscaron arreglar las cosas por cuenta de uno y otro, sino que el Estado sancione y legalice lo que se llama restitución de identidad. Entonces, me parece que lo que es interesante poder ubicar es esto, que se necesitaron trabajar muchas cosas. Por eso abuelas, empezaron estas 12 mujeres, se fueron sumando las familias que hacían las denuncias, pero se fueron armando los diferentes equipos. Hoy abuelas tiene una complejísima organización que va desde la parte de administración, la parte de difusión, investigación, la parte jurídica, la parte de presentación espontánea, el archivo biográfico familiar, el archivo gráfico familiar, el área de fortalecimiento, y espero no olvidarme de ninguna, y nuestra área que es la de salud mental, y en donde ofrecemos espacios terapéuticos para aquel que ha pasado la terrible experiencia de haber sido privado de sus padres, pero privado de su familia, y haber sido criados por quienes en general son responsables o cómplices del asesinato de sus padres. Entonces, se criaron en una situación de desamparo y eso se aprovechó de estas familias que los tomaron como propios, no obedeciendo a un deseo, sino a lo que obedeció a una voluntad de apoderamiento. No hay un deseo genuino en la crianza. Lo mismo que no hay un verdadero amor. En los primeros años de democracia, cuando empiezan las primeras restituciones, la gente, los medios se oponían porque decían cómo sacarlo de un lugar donde habían sido criados con amor. Entonces nos interrogamos qué clase de amor cuando alguien mantiene a un niño, un bebé indefenso, y cuando van creciendo continúa esta situación ocultándole los orígenes. Y el tema del origen es fundamental porque es necesario saber de dónde uno viene y permite pensar hacia dónde va. Por eso Abuelas va permitiendo localizar qué lugar, al ayudarlos a lo deseante familiar, qué lugar ocuparon en el sistema de parentesco, qué deseo habían los padres para engendrar ese hijo, qué deseo les está esperando con estas abuelas y abuelos que buscan y la familia que busca, y también determinadas cuestiones que hacen a la historia familiar. Muchas veces cuando hay situaciones de apropiación que no son bajo terrorismo de Estado, estos casos sí son bajo terrorismo de Estado, le ocultan ciertas situaciones de origen pensando que la historia empieza cuando el chico llega a una familia. Y esto no es así. La familia transmite una historia familiar. ¿Qué ha pasado con las diferentes generaciones? No nos olvidemos que somos un país de inmigrantes y todas estas cuestiones tienen peso en lo que es la constitución de lo que se llama la identidad. Entonces, cuando se niegan esas conexiones con el origen, tiene consecuencias en la subjetividad. E insisto que si no se elabora en esta generación que está padeciendo esa situación, el peligro es que aparezcan sintomatologías o diferentes afecciones a nivel subjetivo. Creo que ya debo estar por terminar, ¿no? Entonces simplemente cuento dos pequeñas anécdotas que me parece que muestran lo que es abuela. Hace como 20 años, un día me reúno con Estela, y Estela estaba muy impresionada, Estela Carlotto, porque me contó hace 20 años de esto, que un muchacho de más de 40 años se había acercado impactado porque se entera que no era hijo propio del matrimonio que lo crió y estaba desesperado para conocer sus orígenes. Estela en ese momento me dice, ¿te imaginas, Alicia, alguien de 40 y algo de años preguntar sobre sus orígenes? Los nietos que queremos encontrar, todos tienen más de 40 años. Lo que marca que Estela y las abuelas creían que el encuentro iba a ser más fácil.
Y la otra, que siempre recordamos todos los que estamos en Abuelas con mucho cariño, a la abuela Raquel, abuela fundadora, que era un poco la abuela de todos, que cuando restituyen al nieto de Estela, y bueno, yo voy a Abuelas a saludar a la familia, especialmente a Claudia, a Estela, a los hijos, bueno, y Raquel estaba con varias abuelas, y entonces nos acercamos a saludar, yo me acerco a saludar, y Raquel bajando la voz me dice, había unos nietos detrás, dice, desenvuelta, ahí están nuestros bebés. Con lo cual muestra el recorrido de abuela, de esos bebés que buscaban a los nietos restituidos. Así que con esto puedo concluir. Gracias. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con María Teresa Sánchez. Ella es abogada de Abuelas de Plaza de Mayo de la filial de Córdoba. Es docente jubilada también de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, adelante, Marité. Marité para la casa, la mesa chica es Marité. Dale. Muchísimas gracias, Lore. Y buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, Alicia nos ha informado bastante sobre el derecho a la identidad, que es un poco la tarea específica que se ha desarrollado desde el área jurídica, es decir, la conquista de los derechos, que no es simplemente la conquista de la norma, sino que luego esas normas sean aplicadas, ¿sí? Desde aquellos años en que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba la Convención sobre los Derechos del Niño, hasta hoy las abuelas han recorrido un largo camino en su lucha por localizar a sus nietas y nietos y en su lucha por de alguna forma restituirles su identidad. Pero hoy a mí me interesaría introducir un tema que es un poquito esta cuestión de qué seguimos haciendo, ¿sí? Cómo seguimos actuando. Y fundamentalmente hablar, o por lo menos marcar, que no creo que me den los tiempos, ¿sí? Que en esta lucha por el derecho a la identidad, las abuelas también construyeron una identidad. Y considero que es una identidad interesantísima para nuestra sociedad, que ha sido ejemplo, ¿sí? Y que solamente voy a marcar 3 puntos, pero he anotado varios más, pero voy a marcar 3 porque tiene que ver un poco con el tema que me han pedido que desarrolle, ¿sí? Bueno, el primer punto es la relación de las características identitarias de la organización con la verdad. Desde aquel momento en que en medio del terror y del silencio, ellas desafiaron al poder para decir, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Qué han hecho con ellos? Esta relación con la verdad, que a su vez también la podemos ir viendo en los distintos momentos de la historia de abuelas, la podemos captar cuando cada vez que se localiza una nieta o un nieto, las abuelas, desde su sede central y en voz de nuestra presidenta, da a conocer a nuestra sociedad, ¿sí? Que se ha localizado una nieta o un nieto, como así también todos los datos del caso y la relación con sus padres biológicos. Además de esta relación con la verdad, que me parece interesantísima para analizar como característica identitaria de la organización, otra de las cuestiones es que en la construcción de su identidad siempre ha sido, ¿sí?, como nos dicen los investigadores de la identidad, una construcción dialógica, es decir, en un diálogo constante con los distintos actores sociales, con las distintas, incluso especialidades de nuestra sociedad, la ciencia, el arte, la literatura, es decir, tantos campos
con los que Abuelas de Plaza de Mayo se han relacionado a lo largo de su historia. Pero esta relación que ha construido con la sociedad y con los distintos actores, y que nosotros podemos rastrearla también en la historia de Abuelas, cuando de alguna manera a nuestra sociedad le planteaba que si tenían algún dato, ¿sí?, acerca de un niño o niña que consideraran que podría ser hijo de sus hijas o hijos desaparecidos, también era una interpelación a no quedarse con ese silencio traumático que de alguna forma habían impuesto los genocidas en nuestra sociedad. Esa interpelación, de alguna manera, hacía que la sociedad conociera esta realidad tan fuertemente silenciada, ¿sí?, y esta negación de la dignidad humana a través de lo que fue la desaparición forzada, tanto de los padres de nuestros nietos, nietas o nietes, ¿sí?, sino también como de ellos mismos, la desaparición de ellos mismos. Y el tercer punto que me parece importante es la relación con la verdad, la relación con los distintos actores y con nuestra sociedad. Es una forma que asume la institución. Y la otra que me parece importante destacar es la relación con el poder y los gobiernos. En esta relación con el poder y los gobiernos, en un primer lugar, las Abuelas de Plaza de Mayo no encontraron fronteras, o mejor dicho, las traspasaron. Cuando no encontraban respuestas a sus reclamos dentro de nuestro país, salieron de la comunidad internacional. Y en la comunidad internacional conocieron cómo funcionaba toda la estructura, ¿sí?, de esa comunidad internacional en materia de derechos humanos. La conocieron, la incorporaron y la aplicaron. Así fue como, en gran parte, y dada su constante demanda de identidad, digamos, fue como internacionalmente se reconoció lo que mencionaba la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí?, en épocas, que después fue, a través de la Ley 23.849, fue incorporada a nuestra legislación, y en la Constitución del 94 pasó a tener jerarquía constitucional con un cúmulo de otras convenciones de derechos humanos. Esta era una norma, una herramienta, digamos, que las abuelas iban a usar muy bien en sus demandas judiciales, ¿sí?, porque la relación justamente en el derecho internacional, y que ellas habían logrado desmenuzar, aprender y poder aplicar, tenía que ver justamente con descubrir que los que firmaban las convenciones, los acuerdos, los tratados, eran nada más y nada menos que los estados. Y por lo tanto, visualizaron la necesidad de un trabajo constante y directo respecto de los estados y los gobiernos de turno. Algunos gobiernos tuvieron como respuesta una política abierta en derechos humanos, como nosotros podemos reconocer, y las abuelas lo han hecho, ¿sí?, porque nunca han dejado ni de reconocer ni de marcar los errores de los distintos gobiernos. Pero algunos de esos gobiernos han permitido un avance importantísimo en materia de derechos humanos. Dentro de esos gobiernos podemos mencionar el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, la creación de algunas instituciones como el Banco Nacional de Genético, que ha sido vital para las abuelas de Plaza de Mayo, y también lo que fue el juicio a la Junta, que fue verdaderamente un hito en lo que es la lucha por los derechos humanos.
Y yo diría que después quienes realmente hicieron avanzar el campo de los derechos humanos fueron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Así fue como se abrieron los sitios de memorias, o se entregaron incluso a las organizaciones de derechos humanos, se reconocieron derechos, se abrieron juicios, y comenzó toda una búsqueda también, ¿sí?, dentro de lo que podía ser toda la documentación que el Estado tenía y que podía arrojar luz para poder saber algo de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos, y también de las nietas y nietos que las abuelas buscaban. En esta articulación que les decía de verdad, de relación con la sociedad y de relación con el poder, nos hemos movido en la filial Córdoba, al menos en mi caso, desde hace más de 30 años que estoy en la institución. Las abuelas en Córdoba, desde aquellos momentos de soledad en las que incluso ellas mismas se presentaban como simples amas de casa, ejemplo, qué importante para una ama de casa saber que se puede hacer tanto, ¿sí? Bueno, desde aquel momento, como les decía, y a partir incluso de lo que fue el fallecimiento de la abuela Otilia Lescano y de Irma Ramazzotti, dos abuelas muy queridas, ¿sí?, y con mucha fortaleza, Sonia Torres, nuestra adorada Sonia, diría yo aquí en Córdoba. Marité, perdón, te quedan muy poquitos minutitos. Y no he hablado del tema fundamental. Te pido, por favor. Ha llevado adelante justamente esta política en relación a la verdad, en relación a la sociedad y en relación al poder. Así es como hemos tratado de mantener, y lo hemos hecho con lo que ha sido los gobiernos de contadores Schiaretti, digamos, pero fundamentalmente con los distintos ministerios de justicia y derechos humanos de sus gobiernos, una relación muy respetuosa que nos ha permitido que en el año 2019 se firmara un convenio de colaboración mutua, ¿sí?, y un convenio marco, y luego un convenio específico, ¿sí?, mediante el cual se creó el programa para la digitalización de actas de nacimiento por la identidad. Un trabajo que comenzó, o mejor dicho, que comenzó a ejecutarse el 18 de julio de 2019, porque ustedes saben que desde que se firma un convenio, ¿sí?, lleva todo un tiempo burocrático, ¿sí?, hasta que las resoluciones permiten el comienzo de la ejecución de esos convenios. En este trabajo, como les decía, que empezó el 18 de julio del 2019, se estableció que dos compañeras de abuelas de Plaza de Mayo, Lilén Casilla y Marita Dono, contribuyeran en lo que era este programa de digitalización de actas, con el conocimiento adquirido en abuelas, conocimiento y capacidades respecto de digitalización, investigación y análisis de datos. En este convenio participó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Archivo Provincial de la Memoria, a través de su directora, María Eleonora Cristina, Abuelas de Plaza de Mayo, y este convenio se renovó en el presente año, el 20 de enero del presente año, y finalizará en enero del 2021. Pensamos que va a tener que seguir, dadas las condiciones de la pandemia, pero lo importante es que se va a hacer un trabajo, ¿sí?, que va a permitir tener un conocimiento, va a ser de enorme utilidad para agilizar la búsqueda de los nietos y nietas de abuela, así lo manifiesta el propio convenio. El Estado provincial declara que es un deber del Estado hacer cesar los efectos dañosos de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, asume como propia esta obligación
y a su vez permite, ¿sí?, que los estudiantes, que es un núcleo de estudiantes de cuatro carreras, que son arquitectura, derecho, ciencias económicas y ciencias exactas, participen en el programa como operadores, ¿sí?, a fin de que los mismos puedan aprender toda la tarea de digitalización en función de los objetivos que Abuelas de Plaza de Mayo, mediante una mesa conformada, digamos, para la ejecución de este programa, que es una mesa de seguimiento del programa, de evaluación del mismo, va estableciendo los objetivos prioritarios en relación a lo que son las necesidades de Abuelas de Plaza de Mayo. Ustedes saben que el análisis de las actas de nacimiento resulta importantísimo al momento de la tarea investigativa en lo que es la búsqueda de los nietos y las nietas. Pero esta integración, digamos, entre el poder, ¿sí?, representado por el Estado, más precisamente por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la sociedad civil, digamos, a través de los estudiantes, ¿sí?, que realizan este trabajo en compañía de nuestras compañeras y también de los representantes del Estado que asumen esta tarea, en búsqueda de la verdad, ¿sí?, para localizar los nietos y las nietas, pero también para echar luz al modo, la manera, la forma en que el terrorismo del Estado se apropió de los nietos y nietas que buscamos. En relación a nuestra sociedad, termino... ¡Vamos! Termino con un mensaje que Abuela siempre ha llevado a nuestra sociedad. Entre todos les estamos buscando. Muchas gracias. Gracias, Marité. Un abrazo grande. Bueno, va a continuar Claudia Carnotto, directora ejecutiva de la Comisión Nacional para el Derecho a la Identidad, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Nati, ¿estás por ahí? Ahí. Hola. Bueno, ¿me escuchan bien? Bárbaro. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la convocatoria. Es un gusto compartir en esta etapa de tanto aislamiento, aunque sea virtualmente, un espacio para reflexionar. Yo considero que es un tema en el que hay mucho todavía para decir. Es poco el tiempo, así que yo estaba pensando mientras hablaban las compañeras que me dejaron servido, gracias Marité, en bandeja, mi intervención, excelente, lo tuyo lo mismo Alicia, detenerme en un pequeño, 2 o 3 pequeños puntos. Primero que nada, puntualmente, destacar que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad se creó en noviembre de 1992, a solicitud de Abuelas de Plaza de Mayo, que le piden, cual marcó claramente María Teresa, Marité, que le piden al gobierno de ese entonces, del doctor Menem, que se haga cargo, como debe ser y como correspondía, de la búsqueda desde el Estado de sus nietos y de las investigaciones que desde la ONG no podían ni debían llevarse adelante. Las abuelas creo que siempre tuvieron un sentido común y una visión enorme y fueron marcando un camino que a lo mejor en ese momento ellas no tenían conciencia de lo que estaban, conciencia cabal de los pasos históricos que estaban dando, porque cuando ellas le exigen al Estado en ese momento, al gobierno, que cree un organismo estatal, en realidad lo que ellas están instalando es una política de Estado, que hasta la fecha perdura, y que sigue un proceso, tal cual sigue el proceso, digamos, de toma de conciencia de lo que es el derecho a la identidad y de la necesidad de la búsqueda, la identificación y la restitución de los nietos, un camino
tan complejo, que no es que desde el primer momento la CONADI pudo llevar adelante sus tareas como hoy. La CONADI comienza como una comisión con una sola persona en un gobierno que acababa de, no olvidemos, de decretar los indultos. Había un gran conflicto entre los organismos de derechos humanos y el gobierno del doctor Menem en ese momento, pero las abuelas le exigen, y muy bien hecho, como correspondía, que se ocupen del tema. Se crea una comisión y también inteligentemente que hacen las abuelas. Por eso Marité también está hablando de un trabajo conjunto. Las abuelas le dicen, aceptamos esta comisión estatal, pero nosotros no vamos a trabajar en la comisión, pero sí vamos a formar parte del consejo directivo que decida las políticas de Estado sobre este tema, pero además lo vamos a compartir con otros poderes del Estado. Y además, el personal técnico que trabaja ahí lo vamos a proponer nosotros. Toda esta visión fue ¿por qué? Porque habitualmente las comisiones de esa naturaleza que se han creado históricamente en nuestro país duran poco, sirven para acomodar gente, para crear cargos y para, digamos, negociar con cada gobierno de acuerdo a las conveniencias. Ellas, digamos, en su sentido común y su inteligencia y su visión, dan lugar a la creación de esta CONADI, que tiene esa virtud, esa gran virtud, que se transforma en una política de Estado. Porque hoy en día, después de 28 años, la CONADI sigue conservando los mismos principios, sigue llevando adelante la misma tarea, y no hubo ninguno de los montones de gobiernos de diferentes signos políticos, ni de ministros, ni de secretarios de derechos humanos, que hayan podido modificar, digamos, la esencia del trabajo de la CONADI. Por supuesto que en la medida en que ha ido transcurriendo el tiempo y ha ido avanzando la ciencia, ha ido avanzando, todo el trabajo automatizado, en fin, se ha podido, digamos, desarrollar una tarea mucho más amplia. Y además, vuelvo a citar a Marité, es cierto que hay gobiernos que le dieron muchísimo más importancia y recursos a la búsqueda de los nietos, a los derechos humanos en general, a la búsqueda de los nietos en particular, que han hecho que se pueda avanzar mucho más, como en el caso del gobierno de Néstor y Cristina. Nosotros consideramos hoy de que estamos en la búsqueda de los alrededor de 300 nietos que todavía faltan encontrar, pero también tenemos un trabajo muy aceitado con el Banco Nacional de Datos Genéticos, un trabajo con todo lo que es la parte documental y lo que es lo más importante para mí de la CONADI, y que vuelvo a repetir, también es de la visión de las abuelas, y es que cuando transcurriendo los años y los nietos no eran encontrados, como decía Alicia, ellas pensaban, primero preparaban el ajuarcito, después los juguetitos, después el primaria, después la secundaria, después fueron viendo que pasaban los años, iban a encontrar hombres y mujeres, dijeron, bueno, cuando ya sean grandes, ellos nos van a venir a buscar a nosotros, y nosotras tenemos que estar preparadas para dar una respuesta. Y ahí estaba la CONADI. ¿Por qué? Porque la CONADI es la que puede hacer los exámenes de ADN sin intervención judicial y sin violentar a quien tuviera dudas en hacer una acción judicial contra quienes los habían criado. Ese creo que es el eje fundamental de la CONADI, más allá de montones de otras funciones que lleva adelante, muchísimas, pero ese es el eje fundamental. Hoy nosotros tenemos más de 13.000 personas presentadas en la CONADI, hemos participado de todas las últimas restituciones, y aquí ya quisiera yo hablar de algo más, que es dos consecuencias de la tarea de abuelas en la creación de la CONADI. Una de ellas es que a partir de la constitución de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, nosotros fuimos viendo y de la convocatoria a estos jóvenes para que se presenten voluntariamente a averiguar sus orígenes, nos dimos cuenta con los equipos de abuelas y de CONADI
de que había mucha gente que estaba viviendo en los extremos del país y en el extranjero, que no tenía la posibilidad de acercarse a la capital, que es donde está la sede de CONADI y la del Banco Nacional de Datos Genéticos. Con lo cual se armó lo que es algo para mí muy importante y a lo mejor no suficientemente valorado, que es la Red Nacional e Internacional por el Derecho a la Identidad, que está formada por voluntarios y que está creada en el año 2003 y 17 años después, con idas y vueltas, con mejores y peores momentos, sigue funcionando con un voluntariado y que es quien nos ayuda y nos acompaña y contiene a las personas que dudan de su identidad y ayuda a garantizar el derecho. Por eso hablamos de que es un trabajo del organismo no gubernamental, del Estado, de los poderes del Estado. En la CONADI también participa el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa, y también de la sociedad que activamente trabaja y que se ha comprometido, porque se ha concientizado, gracias a la tarea incansable de las abuelas que ha luchado contra realmente los molinos de viento, contra los medios de comunicación, contra los poderes, contra, la antipolítica, contra todo, primero contra la dictadura, imagínense, y ha logrado comprometer a la sociedad. O sea que la Red por el Derecho a la Identidad creo que es un logro especial y destacable. Y el tercer tema que yo también quiero traer y que creo que es algo muy importante y que deviene, cuando Alicia arranca su exposición, dice, hablamos de la identidad y hablamos de las abuelas. Hablamos de las abuelas y hablamos de la identidad. Abuelas abre una puerta para el conocimiento, no solo para la búsqueda individual de sus propios nietos, sino para la toma de conciencia en toda la sociedad del derecho a la identidad, de la importancia del derecho a la identidad. Antes de eso, a una persona apropiada o adoptada inclusive legalmente, se le era negado y era aceptado socialmente, y era aceptado el tráfico de niños, y había montones de situaciones que hoy, tantos años después, nos parecen locuras, pero que la labor de las abuelas tiene muchísimo que ver, tiene todo que ver en esto. A partir de esto, muchísimos argentinos, y argentinas y también personas de otros países, tomaron conciencia de sus derechos y comenzaron a hacer su propia búsqueda, que no siempre coincide con la época del terrorismo de Estado y que no siempre tiene que ver con el terrorismo de Estado, porque hemos comprobado, todas las personas que investigamos y trabajamos en investigación de abuelas, que todo el robo sistemático de niños por razones políticas estuvo entramado en una sociedad en la que existía el tráfico. Los mismos médicos que intervenían para entregar certificados de nacimiento de los hijos de los compañeros eran los que después entregaban bebés a cambio de dinero o de lo que fuera, lo que se llamaba el tráfico de chicos. O sea que en esta sociedad pudo ser posible la entrega de los hijos de los compañeros también porque hubo omisión o complicidad de los organismos del Estado, ya sea registros civiles, hospitales, médicos, etc. A partir de esta necesidad comienza a verse que se abre un panorama enorme en donde ingresa la búsqueda del derecho de la identidad, la búsqueda de la identidad biológica, más allá de ser o no víctima de la dictadura militar, de ser por razones políticas. Yo les dejo ahora la puerta abierta a las compañeras que vienen atrás, que se ocupan estrictamente de ese tema, pero no quiero dejar de decir que la CONADI hace muchos años que está intentando ocuparse, y estamos seguros de que con esta gestión lo vamos a lograr, de tomar la tarea de la búsqueda de la identidad biológica por fuera de la dictadura como un tema importante y central, porque creemos que están dadas las condiciones y porque corresponde y es lo correcto
pero bueno, no puedo explicar, no tengo tiempo para explicar todos los inconvenientes que ha habido, pero lo que a mí sí me interesa dejar bien en claro es de que hay una voluntad desde lo que es el Consejo Directivo de la CONADI y de las abuelas y de todos los trabajadores de la CONADI y los compañeros, y desde el Poder Ejecutivo Nacional ahora, de impulsar y dar también un gran impulso precisamente a la búsqueda de los orígenes biológicos. Eso me parecía que es algo novedoso tal vez y quería comunicarlo. Les dejo con esto servido, Graciela, Chela, en bandeja la intervención, porque bueno, esta es una de las tareas que las abuelas hizo, que es trabajar con las defensorías por el derecho a la identidad de las personas que no eran sus nietos, generosamente. Bueno, ya dejo y me quedo a la expectativa de cualquier pregunta, duda que haya. Gracias. Gracias, Claudia. Bueno, antes de las compañeras de la Defensoría está otra compañera que es Soledad Gesteira. Ella es doctora en Antropología de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, y trabaja sobre búsqueda de orígenes, identidad y apropiación de niños, además de que fue compañera nuestra en el archivo biográfico familiar de Abuelas de Plaza de Mayo durante 10 años. Un poco desde esa labor es que ella comenzó luego a hacer sus investigaciones y bueno, la queremos un montón además, porque sabemos que bueno, en este tema ella es muy capa. Así que le damos la palabra a Sole, la escuchamos y después sí, ya vienen las compañeras Graciela Ojeda y Yamila, que son de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora Sole. Perfecto, bueno, no sé si se escucha bien. Buenísimo, gracias Lore por tan lindas palabras. También se las quiere mucho. Y muchas gracias por esta invitación a este espacio de reflexión, que es un gusto y un honor poder estar acá. Yo preparé una presentación, no sé si puedo poner compartir, a ver si se ve, que quizás es mejor. No sé si... Haz el intento y te vamos diciendo. Ahí va. A ver si lo ven. Sí, ¿lo ven? ¿Lo ven? Sí, perfecto. Ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, un poco, la verdad que las tres compañías que hablaron son una base más que suficiente para un poco lo que yo quiero comentar, que me antecedieron, que tiene que ver con esto, con la búsqueda de los orígenes y el derecho a la identidad, sobre el activismo, sobre las demandas, sobre los derechos. Y bueno, como decía Alicia, si hablamos de esto tenemos que hablar de abuelas, porque Identidades Abuelas es una asociación inmediata que hacemos, y el rol que ellas tuvieron en la consagración del derecho a la identidad, como nos decía Marité, ¿no? En el 89, con la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos célebres artículos 7, 8 y 11, ¿no? Estos artículos argentinos, porque venían de acá, como decía Marité, este derecho a la identidad claramente es una herramienta legal que fue definitoria en los juicios por apropiación de niños y para la localización y la restitución de estos niños a sus familias de origen, en consonancia con otras dos políticas que fueron claves, que es la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, y como Claudia nos explicó recién, la creación a pedido de abuelas de esta Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Pero me interesa que pensemos el derecho a la identidad también como una herramienta social, cultural y política, ¿no? En este sentido, mi intención en esta presentación, y tiene que ver un poco con mi investigación, con mi paso por abuelas, y después de obtener una beca para hacer un doctorado en CONICET, empezar a pensar qué otros efectos tuvo el activismo de abuelas. Como Claudia nos decía, estas consecuencias, estos efectos, ¿qué efectos tuvo en nuestro país? Claramente ellas nos interpelaron a todos, como también decía Claudia, ¿no? Sensibilizaron a la sociedad sobre la importancia de conocer los orígenes y la identidad. Claudia decía, hasta ese momento esto no tenía la centralidad que tuvo a partir de la lucha y de la presencia de abuelas en el espacio social y cultural y político de nuestro país.
y marca un precedente, ¿no? Es un antes y un después de abuelas, ¿no? En esta manera en que nosotros comprendemos y conceptualizamos a los orígenes y a la identidad. Y esto no solo pasa a nivel local, ¿no? Esto es una impronta internacional, un efecto que tuvo alcance internacional, el de nuestras abuelas. Me parece como este folleto me parece muy, muy lindo por esta pregunta, que me parece que es una pregunta vectora clave. Este folleto es del año 97, por los 20 años de las abuelas. Esta pregunta de vos sabés quién sos, ¿no? Ellas decían en ese momento, no siempre está la respuesta, pero la duda abre un camino, puntapié inicial de otras preguntas. Creo que esta fue la pregunta clave, ¿no?, que promovió esta interpelación a la sociedad, ¿no? Me parece que esa fue formular esta pregunta para abuelas en términos de los orígenes y la identidad de un modo que hasta ese momento no había sido formulada, en términos de derechos. Entonces, creo que la pregunta por la identidad que formulan las abuelas es una pregunta social también, es una pregunta política, es una pregunta cultural, ¿no? Tenemos que entenderla en ese sentido y por eso pensar en qué efectos tuvo esa pregunta, ¿no? Efectos en un punto inesperados, ¿no? Como dice Carla Villalta, que es la directora del equipo de investigación al que yo pertenezco en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y que es la directora de mi tesis. Efectos inesperados, ¿no? Como Claudia decía, ellas no tenían conciencia cabal de los pasos históricos que estaban dando, ¿no? De la magnitud que iba a tener su lucha a partir de este deseo que decía Alicia que las movió, este deseo que las movió a buscar. Entonces, yo entiendo este efecto en dos sentidos, un efecto de expansión y de desborde, ¿no? Esta tarea de sensibilización sobre los orígenes, sobre la identidad, como un derecho que se podía reclamar, tuvo una expansión que desbordó el contexto original de producción de las abuelas, es decir, la búsqueda de sus nietos. Interpeló de distintas maneras a gran parte de nuestra sociedad y al mundo entero, y lo que habilitó es otras búsquedas de origen, como Claudia decía hace unos instantes, ¿no? A que otras personas se empezaron a preguntar quiénes eran, cuáles eran sus orígenes y cuál era su identidad. Entonces, este efecto de expansión y desborde habilita otras búsquedas de personas que dudaban sobre sus orígenes y su identidad, pero que no encajaban en el rango de búsqueda porque habían nacido antes o durante, pero se confirmaba por ADN o por relevamiento documental que no eran nietos, como Claudia decía. Pasaron 13.000 personas por la CONADI, ¿no?, del rango, pero bueno, personas que dudaban que habían nacido en el 70, en el 68, los activistas con los que yo converso tienen entre 80 y 20 años, es decir, bueno, es una situación que abarca todos los tiempos. La mayoría de estas personas anotadas como hijos propios, en una menor proporción, personas adoptadas. ¿Qué hacen estas personas a inicios del año 2000? Se nuclean, se organizan y dan lugar a una nueva forma de activismo que es el activismo por la búsqueda de los orígenes y la identidad. Esto es a partir del año 2000, que se empiezan a crear estas organizaciones sociales, como les decía, de personas que en su inmensa mayoría son personas inscritas falsamente en el registro civil como si fueran hijos biológicos, ¿no?, de las personas que los criaron. Es decir, que sus documentos son legales, pero son ilegítimos. Son legales porque funcionan para su vida cotidiana, pero los datos que figuran allí no corresponden con su realidad biológica. Algunas de las organizaciones de personas que buscan sus orígenes en la Argentina son estas. La pionera fue Quiénes Somos, que surge en 2002, Raíz Natal, Búsquedas Verdades Infinitas, Fundación Nueva Identidad, dos organizaciones de Rosario, una en 2014, Hermanados por la Búsqueda en 2016, el colectivo Mendoza por la Verdad, fundado en 2014, Córdoba, Hermanas del Alma, que allí trabaja en colaboración con la compañera María Gracia, una agrupación en Patagonia, infinidad de grupos virtuales y una singularidad, a partir del año 2017, dos organizaciones de madres, es decir, de mujeres que están buscando a sus hijos robados al nacer, que los dieron por muerto, o que no les dieron certificados de defunción, y que en la actualidad los están buscando. Madres en Búsqueda y Madres por la Verdad. ¿Cuál es el reclamo de estas organizaciones que surgen en 2002? El ejercicio pleno y la garantía de este derecho a la identidad y que se creen oficinas, protocolos
leyes, ¿no? que se ocupen de llevar adelante sus búsquedas de origen. ¿Qué son? Es decir, ¿qué nominaciones hay? Bueno, son inscritos como hijos propios de sus padres de crianza, algunos se llaman a sí mismos sustituidos, algunos apropiados, pero bueno, el concepto apropiados tiene este significante, como nos decía Alicia, estos significantes que aportó Abuelas, muy asociados al periodo de la apropiación criminal en dictadura, entonces es un término más complejo, también adoptados, y buscadores, ¿no? Esta es una diversidad de formas de nominación, no hay una forma única, varía de agrupación de estas organizaciones que yo les comentaba recién, pero a lo largo de estos 18 años surgieron nuevas formas de nominar y actualmente creo que el concepto buscadores identifica a la mayoría. Eso es lo que yo pude observar en las múltiples conversaciones y entrevistas que he mantenido con ellos. ¿Qué buscan? Bueno, conocer sus orígenes, encontrar su identidad que denominan de distintos modos, ¿no? La identidad biológica, como recién nos decía Claudia también, la identidad de origen, la verdadera identidad. Hay nuevos adjetivos para hablar de la identidad a partir de estos activismos. ¿Qué desafíos enfrentan estos nuevos buscadores, no? Bueno, esto que decíamos recién, identidad es abuelas, ¿no? Identidad es apropiación de niños en la dictadura militar, y esto tiene que ver con la innegable labor y el activismo jurídico y político que hicieron las abuelas. Bueno, el desafío que estos activistas tienen es construir una demanda que sea legítima, ¿no? En torno a sus búsquedas. ¿Y qué es lo que hacen o qué operaciones hacen para que esa demanda sea legítima, ¿no? Por lo que yo pude ver en mi investigación y que lo traté de plasmar en mi tesis de doctorado, es que estos activistas retoman discursos, retoman estas plataformas discursivas que elaboraron las abuelas, pero las resignifican en función de sus propios objetivos. Ya no hablamos de identidad, sino que hablamos de identidad biológica, ¿no? Y la idea es justamente ampliar los sentidos atribuidos a la identidad, promoviendo una noción también ampliada del derecho a la identidad que se ligue a otras formas posibles de separación de madres e hijos, de falsa inscripción de la filiación, de robo de niños, Claudia hablaba de tráfico, ¿no? De todas estas diversas formas de separación de hijos y de madres. Entonces, estas nuevas búsquedas yo las encuentro reveladoras, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que nos permiten pensar el tema de los orígenes, de la búsqueda de los orígenes y la identidad como una problemática social extendida que va más allá de la apropiación criminal y sistemática de niños durante la dictadura. A ver, el robo de niños existe desde el genocidio indígena, digo, eso está documentado, lo sabemos, y la falsa inscripción de la filiación y el robo de niños, la sustitución de identidad, esto de concebir a los niños como objetos, que justamente lo que trae la Convención sobre los Derechos del Niño, la veo asintiendo a Marité, es concebir a los niños como sujetos de derechos. Bueno, estas prácticas tienen tres características, que son de larga duración, y de larga duración estamos hablando de larga duración, de una profundidad histórica inmensa, toleradas socialmente, valoradas positivamente, como decía Carla en su investigación, esta idea salvacionista, ¿no? Esto que decía Alicia, no le decimos al niño de dónde viene porque puede ser un daño, lo estamos salvando, sacándolo de ese espacio, de ese medio familiar inadecuado para colocarlo en otro. Y el tercer punto es que es una constante en la historia, ¿no? Y esto me parece importante porque son reveladoras de esto y tiene que ver con algo que Claudia también mencionaba recién, ¿no? Digo, la apropiación criminal de niños, y esto es algo que Villalta también lo señala, fue posible en la medida que había un entramado jurídico burocrático lo suficientemente plástico para tratar a la infancia abandonada, ¿no? Y pobre, donde los niños apropiados entraron en ese circuito de la minoridad, ¿no? Y así fue posible consumar estas apropiaciones criminales. En este sentido, con Carla nosotros hablamos de prácticas de circulación coactiva de niños. Voy a pasar rápidamente. ¿Cómo podemos entender este surgimiento? Dos elementos para que entendamos esto. Como venía diciendo, claramente es el activismo de abuelas. De por qué surgen estas búsquedas, por qué surge esta pregunta, ¿no? Y por otro lado,
el parentesco en nuestra sociedad. Nuestras ideas y nuestros esquemas mentales sobre qué es el parentesco y la familia en nuestra sociedad occidental. Porque las ideas de familia no son iguales en todas las sociedades, ¿no? Nuestra forma de entender el parentesco no es universal. En nuestra sociedad euroamericana la biología tiene un peso central, porque el parentesco se entiende como una extensión de lazos biológicos. Esta metáfora de la sangre es más espesa que el agua, clarifica esto. Entonces, en nuestras sociedades, la necesidad de conocer los orígenes refiere a una información que se vincula con este valor que tienen los hechos biológicos. En otras sociedades esto no es así. Entonces, esta necesidad de sentirse completo a través de la identificación de nuestros orígenes genéticos es el resultado de un valor que es socialmente construido en base a las relaciones de la sangre. Por último, dos cuestiones, la veo a mi amiga Lorena que me va a retar, prometo. Pensar dos cosas. ¿Qué cosas promueve este nuevo optimismo? ¿Y qué cosas requiere de nosotros como sociedad, como profesionales? Dos cuestiones que promueve la ampliación de la demanda, ¿no? De la demanda por el derecho a la identidad. Así como Abuelas construyó la demanda por el derecho a la identidad, bueno, acá hay una ampliación de esta demanda. Y de los sentidos construidos en torno a la identidad, ¿no? De estas distintas formas de separación de madres e hijos. ¿Y qué requiere? ¿Qué requiere? Requiere una ampliación de derechos, fundamentalmente, ¿no? Y creo que como sociedad requiere un reconocimiento, solidaridad y cooperación con estas personas y con su problemática, ¿no? Yo entrevisté a una cantidad inmensa de buscadores y me parece que el reconocimiento del dolor, de la angustia, del vacío que produce el desconocimiento de los orígenes, como un sufrimiento estructural, ¿no? Que condiciona todas las esferas de la vida. Cualquiera que hable con una persona que no conoce sus orígenes va a poder confirmar esto que estoy diciendo. Y yo creo que ese reconocimiento, por ende, nos conduce a visualizar que hay una necesidad de garantizar un derecho. Y en el ámbito de lo académico y desde la esfera de lo público también y del activismo de las ONGs, creo que requiere también reconocer el indiscutible y el ineludible valor, como decía, social, político y cultural de la lucha de las abuelas, y también un esfuerzo por promover enlaces, diálogos y estrategias de colaboración entre estas distintas formas de activismo que apunten a construir una versión amplia, diversa e inclusiva de lo que significa la búsqueda de los orígenes y el derecho a la identidad en la Argentina. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Sole. Dejas de compartir, así podemos darle la palabra a las compañeras de la Defensoría Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, así, nombre completo, nombre y apellido completo. Va a comenzar Yamila Sansoulay y luego va a seguir nuestra querida Graciela Ojeda. Así que, bueno, te habilitamos el sonido ahí, Yamila, para que comiences. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas y a todos. En primer lugar, gracias por invitarnos. Somos parte del equipo de identidad biológica de la Defensoría del Pueblo, invitarnos a participar. Bueno, gracias, Claudia, por dejarnos servir en bandeja no solo el tema, sino todo lo que ustedes tienen junto con Abuelas para aportar en este camino que nosotros iniciamos con respecto a la identidad biológica. Y gracias, Sole, porque describió perfectamente con las personas con las cuales nosotros estamos y nosotras trabajando. Así que cuento cómo surgió. El programa surgió a pedido de Abuelas, que veía lo que ustedes explicaban antes, una demanda enorme, no solo del periodo y de la franja etaria que corresponde a la última dictadura cívico-militar, sino como referencia de cualquier persona que buscara su identidad biológica, previo a la dictadura, posterior a la dictadura. Es un universo muy grande, por ende Abuelas no daba en ese momento, hace casi 3 años, abasto para trabajar esta tarea, y nos propuso a la Defensoría del Pueblo de la ciudad y también en provincia, en un encuentro de redes, que nosotros podamos desde la Defensoría del Pueblo de la ciudad abordar esta temática. Y la abordamos
en primer lugar, con una decisión política de la Defensoría de armar un equipo, que a veces no es fácil en el Estado, porque somos también el Estado, de armar equipos de trabajo. Éramos 3, hoy somos 7 personas abocadas a esta tarea, y lo empezamos a trabajar en conjunto, en un primer momento con abuelas, con los compañeros de presentación espontánea, para poder pensarlo desde un lugar teórico y también práctico. Es decir, cómo abordábamos esta temática desde la Defensoría del Pueblo y cómo la llevábamos a cabo. Tenía que ver, en un primer momento, pensamos como cuestiones importantes, sistematizar. Es decir, todo lo que nosotros hiciéramos tenía que estar sistematizado para poder trabajar. Después, articular. Es decir, nosotros no veníamos a hacer el lugar donde... No, articular con todos los que ya estaban trabajando muy diseminados en el tema para poder aportar. La idea es ser un eslabón más en esta satisfacción de una demanda que tampoco sabemos qué cantidad de demanda, qué cantidad de población está afectada a este derecho a la identidad biológica, porque aún no hemos podido construir como Estado un registro de la cantidad de personas que están en esta situación y que me parece que es muy importante. Se ha intentado y tal, pero me parece que ahora, como decía Claudia, estaría muy bien poder sistematizar y trabajar esto centralizadamente también. Nosotros somos de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, que podemos tomar casos de la Ciudad de Buenos Aires. Todos sabemos que es un problema interjurisdiccional. Podemos tener una persona que nació en Santiago del Estero, pero la anotaron en Capital, pero... Entonces, para una jurisdicción es muy difícil abordar este tema si no está centralizado a nivel nacional y en el que todos podamos trabajar en red. Entonces, para nosotros eso es muy, muy importante. Nos hemos capacitado también como equipo, que nos parecía fundamental para abordar esta temática. Después Chela, mi compañera, les contará cómo la llevamos a cabo, cómo lo trabajamos. Pero bueno, eso como tema general de cómo trabajamos. Hemos trabajado también capacitando y eso nos abre puertas. Hemos trabajado con la Defensoría del Pueblo de la provincia, capacitando las diferentes seccionales de la Defensoría como para poder ampliar este tema. Más allá de eso, para nosotros es fundamental poder centralizar, poder articular políticas y no sobreponernos. Nosotros tratamos de que si una persona, porque además en esa desesperación que contaba Soledad, la gente va a un lado y como no hay respuesta en ese lado va a otro y va a otro creyendo que no es así. Y bueno, nosotros estamos para eso, para aportar en una construcción mayor y para satisfacer las necesidades de un montón de personas que ven vulnerado su derecho a la identidad. Sin lugar a dudas, y como todos dijeron, Abuelas instituyó el derecho a la identidad como un derecho ya muy afianzado en nuestra población y bueno, nosotros ahora empezamos a hacernos cargo de eso también, de lo que Abuelas produjo en esta sociedad. Así que bueno, le dejo a Estela, así no ocupamos mucho. Ay, perdón, te volví a silenciar, ahí te pido que reactives el audio. Bueno, gracias, Chela. Muy contenta de estar compartiendo con ustedes. Tengo muchas compañeras, muchas caras conocidas y queridas en este encuentro. Y una de las cosas que yo quiero agradecer es toda la enseñanza que recibí trabajando con Claudia, trabajando con Abuelas. Y agradezco poder devolver la tarea militante que llevamos adelante, muchas de nosotros. Y yo estoy muy contenta de tener un equipo que está comprometido desde la militancia y desde lo humano y lo social en esta tarea. Es un plus que nos ha quedado y que sentimos la obligación de devolverlo en estos momentos que son cruciales. Es la puerta que abrió Estela, la acción de la CONADI, la comprensión de los derechos humanos ampliados y ver a las personas en una dimensión humanamente frágil
nos ha permitido desde la Defensoría hacer este trabajo, que lo hacemos realmente con mucho entusiasmo, con mucho compromiso. Somos un equipo que está dedicado a escuchar, tenemos unas entrevistas de hora y media, a veces 45 minutos, donde sistematizamos sus situaciones, que son tan crueles y tan variadas como Soledad las expuso, y tienen las demandas a flor de piel, y esa demanda a flor de piel tiene su origen en cómo abuela se instaló el tema del derecho a la identidad. Porque antes ese derecho era una cosa difusa, bueno, va a tener una vida mejor, va a vivir mejor en esta casa, porque se tomaba al niño como un sujeto que no tenía derechos, se lo consideraba algo, una cosita, que no tenía inclusive recuerdos, que no se iba a dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Y bueno, nosotros somos un equipo constituido de 7, 8 personas que tratamos de llevar adelante una tarea que no es fácil, pero que pensamos que acompañando la búsqueda y agotando todos los recursos que nos da el Estado, las posibilidades documentarias, buscar libros de parto, en el registro civil mirar si hay inscripciones de adopciones, acompañarnos en su camino. Es algo que también conversando con Claudia me decía, que acompañar la búsqueda ya es llegar a la posibilidad de que ese deseo de saber de dónde venimos recorra una parte positiva. Cuando Alicia habla del deseo, si toda la gente que viene a entrevistarse con nosotros tiene el deseo de saber quiénes son sus padres, de dónde vienen, cómo su origen, dónde está colocado. Y nosotros lo que nos proponemos siempre es acompañarlos en su búsqueda. A veces sabemos que es una búsqueda que no va a tener buenos resultados, igualmente lo acompañamos y vemos todo el camino que podemos realizar juntos para que esa persona trate de encontrar lo que viene a buscar en nosotros, ¿no? En este equipo. Agradecemos mucho tener esta posibilidad, esta reunión que tuvimos con abuelas, ese encuentro que se hizo en La Plata, tener el vínculo con ADI, con la CENAF, con otras instituciones que nos ayudan a hacer este camino, porque somos conscientes que solos esto no se puede realizar, que tenemos que contar con la ayuda de todos y que tenemos que elaborar esos puentes para que las respuestas que demos se aproximen lo más posible a la verdad. Y sistematizar este tipo de búsquedas para poder llegar a un nivel nacional. Somos conscientes que tiene que existir ese organismo que a nivel nacional dé respuestas. Porque nosotros desde Capital Federal conocemos una realidad que es parcial, pero esta es una realidad muchísimo más amplia, más dolorosa, diversa, con distintos matices, y nosotros somos conscientes que tenemos que apuntar a tender esos puentes para que un organismo nacional como la CONADI centralice esta búsqueda de una verdad que es un camino. Menciono al organismo porque tiene los elementos. Es un organismo nacional, nosotros trabajamos en consonancia con su tarea, porque es una tarea que valoramos y que nos permite tener la experiencia que tenemos en nuestro desarrollo laboral. No tengo mucho más que decir, simplemente agradecer y dar el reconocimiento a la Defensoría por el lugar que nos permitió tener en el desarrollo de nuestro trabajo, porque es un trabajo difícil,
y porque es un trabajo que sin la posibilidad de contar con algunas herramientas no lo hubiéramos podido llevar adelante. Y escuchar a todas las personas que nos puedan orientar y siempre pedir que nos tengan paciencia, porque la búsqueda que inician muchas personas que vienen hacia nosotros es una búsqueda difícil, porque a veces, una cosa que decía mi mamá, el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Todas aquellas personas que tienen buenas intenciones y conmigo va a estar mejor, lo voy a poder mandar a una buena escuela, y sacan a ese niño de una realidad alejado de su origen, le está produciendo un daño muy grande. Y es no respetar el derecho que tiene ese niño al nacer. Ella tiene su identidad, viene con su historia. Es una persona sujeta de derechos, no es ese objeto que uno cree que no va a entender, no se va a dar cuenta. Pero bueno, agradecerles a todos por escucharnos, y estamos todos como equipo muy contentos de hacer este trabajo que hacemos. Les agradezco. Gracias, Chela. Bueno, ahora Nati, nuestra compañera, que es Nati Monterrovianesi, que es del área de difusión. Quiero presentarlos porque también está Clarisa Veiga acá en la sala, que es la que está haciendo la transmisión por el Facebook Live de Abuelas. Y mi nombre es Lorena Batistiol, soy parte integrante de la Comisión Directiva de Abuelas. Vamos a abrir el chat para que ahí comiencen a pedir la palabra. Recuerden que si quieren pueden escribir la pregunta, o si piden la palabra tienen 1 minuto para desarrollar la pregunta. Así que bueno, nada, esperamos ahí que Nati... ahí está, ya pidió la palabra Marcela Zaleski. Espérame que te encontramos, así te podemos habilitar el audio porque esto es un lío. Espera, no sé. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí está, perfecto, sí, dale. Perfecto. Bueno, desde ya muy emocionada, muchísimas gracias por este espacio. Estoy muy emocionada porque soy apropiada hace 34 años que busco. Yo estoy por cumplir 55 años. Y tengo un nudo en la garganta porque es la primera vez que escucho que se van a ocupar de nosotros, que somos alrededor del 10% de la población. Lamentablemente tenemos esa cifra que es astronómica, pero es así. Hace 10 años se contabilizaron 3 millones de apropiados fuera de la época de la dictadura. Y bueno, la sociedad creció, la población creció, el tráfico de bebés continuó. Así que yo emocionadamente realmente les agradezco un montón este espacio y que nos ayuden, porque es lo que queremos, porque el derecho a la identidad es de todos, como bien dijo Soledad, y que estamos a disposición. Yo por lo menos me hago cargo, estoy a disposición. Estuve con Sara Covacho en su momento, hace unos 13 años atrás, 11, y bueno, en aquel momento me contestó que lamentablemente no me podían ayudar ni a ninguno de nosotros, ¿no? Los que estábamos fuera de la época de la dictadura. Y fue muy duro. Y sí, en estos momentos nos estamos juntando muchos apropiados y nos sentimos hermanos de búsqueda. Así que esto yo, si no entendí mal, lo tomo como una excelente noticia. Y vuelvo a agradecer. Y no me quiero extender del minuto porque tengo para contarles casi 54 años de vida y 34 años de búsqueda. Yo la pasé muy mal con mis apropiadores. Muy mal. Me trucharon la partida de nacimiento, me cambiaron el día de nacimiento y me negaron mi identidad. Me la negaron. Así que agradezco. No tengo otra cosa más para decir. Y les tomo el compromiso, les tomamos el compromiso. Gracias. Gracias, Marcela, ¿cómo estás? Bueno, pide la palabra Guadalupe Álvarez. No sé, Nati, si la estás ubicando. ¿Está como Guadalupe Álvarez o como Patricia Jiménez? Hola, buenas tardes. Ah, está Guadalupe Álvarez. Bueno, en primer lugar, agradecerles. Soy parte del colectivo Mendoza por la Verdad, soy de la ciudad de Mendoza. Y bueno, en primer lugar, agradecerles este espacio de participación.
No sé si habrán tomado conocimiento, hace unos días compañeros y compañeras de otras agrupaciones participaron también de un encuentro y no se los dejó conversar o expresarse. Así que, ante todo, gracias por la palabra. Como muy bien decía Soledad, hoy el reclamo va un poco más allá. Y sobre todo me gustaría poner el foco en todas estas mujeres víctimas de violencia obstétrica extrema, como fue la sustracción de sus bebés al nacer. Estas mujeres hoy no tienen espacios dentro del Estado donde ir a reclamar sus derechos, sí a través de la sociedad civil, como puede ser nuestra agrupación y muchas de las otras agrupaciones que nombró Soledad, o también en la misma soledad, ¿no? de buscar a sus hijos, a sus hijas o a sus hijes, pero sin embargo hoy las respuestas son escasas o nulas. La verdad que me gustaría consultar acerca de qué pasó durante todo este año, ya que hasta el año pasado voluntariamente participamos de un espacio dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en un programa que se creó, que era la RETIP, la Red de Trabajo sobre Identidad de Origen. Algunos podrán creer que este era un espacio que resultó insuficiente, y seguramente yo considero lo mismo, pero era el espacio que tuvimos donde podíamos expresarnos, encontrarnos y también elaborar políticas públicas para mejorar nuestra problemática. A fin del año pasado, en diciembre, también se creó una resolución donde se estableció un programa nacional de búsqueda. Y bueno, nos gustaría saber en qué estado ha quedado ese programa, para saber también si vamos a poder acceder a este espacio para seguir trabajando, ya que consideramos, al igual que las abuelas, al igual que les nietes, que nosotras también tenemos que tener esa posibilidad, porque conocemos el territorio, lo caminamos las plazas, y hoy no lo podemos hacer por razones de pandemia, pero sin embargo, donde haya una mujer que esté en búsqueda de su hijo, su hija o su hija, nosotros lo llamamos o la llamamos por teléfono, y de la manera que podemos accedemos. Recién hablaron personas de la Defensoría del Pueblo. Bueno, también la Defensoría del Pueblo de la Nación fue una gran herramienta con la que nosotras podíamos contar para acceder a información. Así que quiero que sepan que lo que nosotras reclamamos, o lo que esperamos y por lo que vamos a seguir luchando, es para nada más que se garanticen todos los derechos en condiciones de igualdad. No pretendemos que a nadie se le vulnere un derecho más, y solamente lo que queremos es eso, el espacio por el que veníamos trabajando, y también vamos a seguir reclamando para que aquella ley que consideramos inconstitucional del 2009, que restringió el acceso al Banco Nacional de Datos Genéticos, vuelva a ser para todas aquellas personas que así lo necesiten. Desde ya estamos dispuestas y dispuestos a seguir trabajando en conjunto, y nuevamente agradezco por este espacio. Gracias, Guadalupe. Claudia, ¿vos querés tomar la palabra? Ahí te pido para que reactives el audio. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí. No, hay muchas preguntas y me parece que hay que organizar un poquito. Por el tiempo que tenemos, lamentablemente, no creo que se pueda... No, tenemos hasta el 45... Lo que yo quiero destacar es que el RETIP, que fue creado en la gestión de Abruj, como secretario de Derechos Humanos, sigue funcionando, sigue existiendo. La propuesta nuestra al nuevo secretario, así como fue en su momento al secretario Abruj, yo me reuní con Abruj y le propuse que la identidad biológica se constituyera como área o como una unidad especial aparte en la CONADI, y eso no fue así, no hubo, bueno, no se tomó esa decisión, se creó el RETIP, la CONADI no tuvo ningún tipo de participación, ni tareas en conjunto, ni comunicación con el RETIP, pero el RETIP no se desarmó, sigue existiendo. Lo que nosotros le propusimos al secretario entrante es, volvemos a repetir lo mismo, que se incorpore a la CONADI la información que hay, el trabajo que se hizo, que se dé continuidad, pero que se profundice, porque creemos que no es suficiente, tal cual dijo recién la compañera que habló, no es suficiente, y creemos que es momento en que se puede llegar a profundizar en la búsqueda. Tenemos una serie de propuestas, pero nosotros queremos hacer un trabajo consensuado y de diálogo. Lo que no queremos es
polarizaciones, agresiones y exclusiones, porque una cosa no excluye la otra. Nosotros tenemos que sacar de toda la experiencia que hay lo mejor, cuál es la mejor tarea y la mejor herramienta para encontrar los orígenes biológicos de todas las personas que lo busquen. Nosotros en el año 2018, en la gestión anterior, por decisión mía, como directora ejecutiva de la CONADI, empezamos a tomar casos de madres y hacer entrecruzamientos con las personas presentadas. Porque consideramos que era posible, porque tuvimos una jurisprudencia que nos avaló para hacerlo, y tuvimos las posibilidades con el Banco Nacional de Datos Genéticos. De hecho, se abrió un área nueva en la CONADI, que se llamó el área M por madres, porque hay algo que también hay que tener en cuenta, es que hay muchísimas personas en Argentina que quieren saber su origen biológico, pero que la parte de las madres que buscan es mucho menor en proporción. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo específico. Yo podría hablar horas acerca de las propuestas que tenemos. Lo que yo quiero decir es que las propuestas están y existen, y que una cosa no excluye la otra. Y que hay formas de búsqueda específicas para cada situación. No es lo mismo buscar un universo de 250 a 400 familias que buscar un universo de 10.000, 20.000 o 50.000. La metodología debe ser diferente. Y no por buscar uno se debe invalidar la otra búsqueda. Esto es lo que yo quiero decir. Entonces, lo que traté en mi exposición de dejar claro es que está la voluntad de CONADI, siempre estuvo, y la voluntad de la nueva gestión que se comprometió el secretario de Derechos Humanos, que es presidente de la CONADI, a impulsar. Lo que pasa que para esto necesitamos también estructura, recursos, y un lugar físico, ¿no es cierto? Que estamos trabajando en esto y lamentablemente, bueno, este año fue durísimo para nuestra tarea, pero bueno, tenemos mucho plan y nosotros creemos que lo mejor es trabajar con las propias personas involucradas, porque así como fueron las abuelas las que abrieron los caminos, son las propias víctimas las que mejor saben, digamos, y que más impulsan y que más energía ponen en la tarea. Entonces, esa es la aspiración que nosotros tenemos. No hemos podido hacerlo en la gestión anterior, esperamos poder hacerlo en esta. Es lo único que quiero aclarar. Lamentablemente este es un espacio de poco tiempo, pero bueno, podemos seguir conversando. La voluntad está. Esto quería aclarar. Gracias, Lore. No, de nada. Voy a tomar una pregunta porque hay muchas. Es una pregunta y vamos a poder responderla y esto se va a cortar seguramente y 45. Romina Soltac de identidadbiológica.com pregunta: ¿consideran importante la agrupación de legajos por parteras para los buscadores fuera del terrorismo de Estado? Yo logré identificar una red de 12 parteras que trabajaban en la misma red de tráfico de niños. Eso se entiende que es parte como de la operatoria del trabajo, ¿no? Pero no sé si alguien quiere responder esa pregunta. Toda la información es válida, hay que ver después cómo organizarla. A ver, si nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos buscando tanto los nietos y los hijos de los compañeros desaparecidos como cualquier persona con su identidad vulnerada, estamos buscando, habiendo pasado décadas, y sobre un manto de silencio y un pacto de silencio y no registros, no hay registros. No se dejaba anotado a quién se entregaban los chicos cuando las cosas eran ilegales, ¿sabes? O sea, es muy difícil encontrar documentación, pero es posible, y agrupar, y hay diferentes formas de investigar. Por partera es una, por ejemplo, puede ser, todo es útil, pero después hay que ver cómo se organiza eso, porque es tal el cúmulo de información que hay que a veces nos complica la búsqueda. Lo que hay que hacer es una organización adecuada, pero por supuesto que
que la agrupación por partera, por legajos, por hospitales, todo eso tiene valor, y de hecho nosotros tenemos en CONADI agrupados por diferentes formas la documentación. Pero bueno, no sé, acá hay algo que leí, se me está pasando y no estoy pudiendo leer, pero quiero aclararlo. Dicen, mi mamá o yo del año 88 y no le toman la muestra. Lo que pasa es que las personas que están en el banco con las que nosotros podemos hacer el entrecruzamiento no llegan al 88. Entonces nosotros no podemos tomarle la muestra. ¿Para qué le vamos a tomar la muestra de ADN a una persona y no vamos a tener con quién comparar? Lo que yo estoy haciendo es utilizar una parte, pero eso no es la solución. Esa es una parte que se puede hacer. Las personas que les han sustraído sus hijos por las razones que fueran, en el periodo de la dictadura, pueden reclamar, acercarse a la CONADI y sí hacerse el examen de ADN. El año 88 o el año 70 no tiene sentido porque no hay con quién comparar, eso es lo que hay que entender. Y hay que ir buscando la forma. Yo tengo varias propuestas de cómo realizar los exámenes de ADN de forma gratuita, de forma sencilla y de forma operativa, ¿no es cierto? Pero no es, lo que nosotros no tenemos que hacer es generalizar y dogmatizar. Y decir esto tiene que ser así, así, así. Hay que ir buscando la solución para cada situación, con flexibilidad, como se hizo toda la vida, como se hicieron estos 40 años. Y ustedes piensen que si nosotros estamos buscando a 400 nietos que son buscados por sus familias, que tenemos los grupos familiares, y solamente en 43 años hemos podido encontrar 130, es decir, con todo lo que hemos hecho y con todo lo que hemos trabajado, y ahora en los últimos años con el apoyo del Estado y con recursos y todo, imagínense lo difícil que es muy complicado. Entonces hay que tener una mente no dogmática y flexible para poder entender cuáles son las diferentes metodologías de trabajo. Que me encantaría hablarlo más, pero bueno, ya lo haremos. Bueno, eso quería. Bueno, queridas compañeras, queridos compañeros, queridas compañeres, vamos a dar por concluida la Comisión Identidad. Nos volvemos a encontrar el año que viene en el 5º encuentro de Derechos Humanos, el 5º Encuentro Federal de Derechos Humanos. Les agradecemos el respeto, les agradecemos la participación, y ahora a las 18 por el Facebook Live de la Red Federal de Derechos Humanos está el cierre de este encuentro. Así que los invitamos a que se trasladen de aplicación para poder compartir ese momento con todas y todos. Un beso grande, muchas gracias a las participantes, a las panelistas. Las quiero mucho a todas. Muchas gracias a mis compañeras y compañeros. Y bueno, estamos en contacto, nuestras redes están, la página web de Abuelas es www.abuelas.org.ar, cualquier consulta que quieran hacer. Estamos trabajando, estamos en casa, por supuesto, pero trabajando y recibiendo consultas a los 2 mails que figuran apenas ingresan en la pantalla. Así que les mando un beso enorme, muchísimas gracias.